no siempre ocurre. No siempre pasa. Okey, uy, bueno, mm, bueno, voy a continuar escribiendo lo que dice, ahorita corregimos, y nos piden demuestra que demuestra que G compuesto con F es igual a la identidad en Z y F compuesto con G es distinto de la identidad de Z. Ya les hice esta cosa que tenemos aquí, X en 2, por ejemplo, si tomamos X igual a 1, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos si tomamos X igual a 1? La función G evaluado en 1 nos daría un medio. Y ese un medio no está en los enteros, está en los racionales. Entonces, si les ponen este ejercicio, o supongamos que los ponen, ¿no? Hay un error en dominio y codominio. Uno, ustedes pueden fácilmente decir, no, pues la función ni siquiera es esa cosa, y con eso, pues tienen completo el ejercicio. ¿Por qué? Porque no es problema de ustedes, ¿no? Es problema, pues, del profesor y pues también mía, porque pues el examen me la manda a mí y la tengo que checar. Si hay algún error tipográfico o algo así. Entonces, si hay uno de esos errores, pues a veces los alumnos dicen, pues esto está mal, ¿no? Y luego ni siquiera avisan, entonces ya ponen y redactan su solución y ya, ¿no? No podemos decirles nada porque la redacción estaba mal y ya. Entonces casi tienen ciertos puntos asegurados. Pero aquí sí hay que notar, ustedes como matemáticos deben notar que la función G, si la mando a Z, no estaría bien definida. ¿Por qué? Porque el 1 lo mandaría al 1 medio. Y eso no está en Z, está en los racionales. El 3 lo mandaría a 3 medios. Ese está en los racionales y no en los enteros. Entonces por eso pregunté que si estaba bien escrito. Bueno, ya lo mandé a los racionales. Ahora vamos a checar qué pasa ahora. Ahora, ¿qué significa la composición de G compuesto con F? Entonces, aquí tenemos, a ver, tenemos a Z. Y si lo quiero mandar un elemento entero, lo mando a otro entero, pues eso puedo hacer mediante la función F. Y luego, de ahí lo puedo mandar acá con la función G. La composición
es la que le denota G seguida de F. Nos dedicamos a la de la otra, que Z lo mande a Q. Y luego, esto es G. A ver, la composición esta de acá, ¿se puede realizar o no? Es pregunta para ustedes. F compuesta con G, ¿la puedo hacer sí o no? A ver, chicos, ese, esa composición se puede hacer o no se puede hacer. Nadie. Ok, pues sí, sería digamos que tal vez una posible justificación que de los racionales no lo puedo mandar a los enteros, no todos, ¿no? Esa sería como que una justificación. Sin embargo, eh, no es del todo, sería como que la intuición. Pero en algún momento, ustedes llevaron un curso que se llama Matemáticas Discretas. Ahí van a ver esto. Cuando un conjunto es contable o no lo es, le llaman numerabilidad. Y ahí van a probar que la calidad de los enteros es la misma que los naturales y que además también es la misma que los racionales. ¿Y qué significa eso? Significa que existe una función biyectiva entre los enteros y los naturales, pero que también existe una función biyectiva de los enteros a los racionales. Biyectivas. O sea que sí va a existir una función que mande racionales a enteros, ¿no? Lo verán más adelante. Entonces, y por eso es que no es del todo correcto lo que, bueno, tal vez intuitivamente como que sí, ¿no? Como que como mando racional enteros, pero pues, sí existe una función, ¿no? Ahora, la otra es ¿por qué? ¿Por qué no es del todo correcto esto? ¿Por qué si yo le pongo f, el dominio de f
lo tengo en los enteros, el dominio es este de acá. Ese es el dominio de F. Si yo pongo F ahí, ¿por qué pongo F? Porque en realidad lo que quiero es F compuesto con F, que es lo que estoy buscando, pero no puedo hacerlo porque este opcional no es dominio de F, no es el dominio. Como está definido esto, está mal, ¿no? No puedo hacer ni siquiera la composición F compuesta con G, no se puede. Para hacer la composición, tan, para hacer la composición de F compuesto con G, debe cumplirse en general esto. Para hacer una composición de funciones voy a poner de las funciones voy a poner otras letras porque lo estoy escribiendo en general. De las funciones, no sé, eh, eh, eta y sí, se debe cumplir que el codominio de la función eta sea igual al dominio de la xi. ¿Por qué? Para poder hacer esto, codominio, que como estamos exigiendo que sea igual al dominio de la otra función, entonces sí podremos considerar este. Esta es la condición que se debe pedir para hacer una composición. Es decir, que en nuestro caso habría que pedir, si queremos hacer la composición F seguida de G, bueno, algunos lo leen al revés, no, G seguida de F. Yo lo leo como que de izquierda a derecha. Bueno, ahí ya depende del profesor, entonces ustedes tienen que manejar ambas, ¿no? Aquí está, si se dan cuenta ustedes, en G el codominio es Q y F su dominio es Z. Y Q y Z no son iguales, como conjuntos no son iguales. Entonces, no puedo hacer la composición porque de lo que hay que exigir para hacer una composición de dos funciones es que el codominio del primero debe ser igual al dominio del segundo. Entonces, en este ejemplo, pues está mal, ¿no? No se puede, no podemos exigirlo. Ah, ok. Más o menos entendí lo que les dije. ¿Qué cosa que es lo que borré? Activa el micrófono, Gustavo. Bueno, si quieres, ¿no?
Hola Juan Carlos. Sí. Disculpa, es que no estaba en una computadora y la computadora no tiene micrófono, entonces tuve que prender un dispositivo portátil para ya poder comentarte. Sí, disculpa, me refería a la explicación cuando diste de la numerabilidad. Pusiste Ah, la... Eso, es que lo estaba copiando, pero ya no alcancé. sí, es un tema que verás en más adelante. La numerabilidad, ¿qué significa que un conjunto sea numerable? Aquí en realidad se trata o se soluciona la pregunta que, ¿qué significa que un conjunto sea numerable? De hecho, en este curso se debió ver como que lo básico de esto, ¿no? Una vez visto funciones, se debería de haber visto lo básico, pero pues como es en línea, pues a veces es difícil. Bueno, es difícil porque no es igual a las clases presenciales, ¿no? Aquí, este, se dice esto, voy a poner aquí como definición. Entonces, un conjunto A es numerable si existe una función f. Aquí voy a poner, a ver si van a entender esto, una función f biyectiva. Si existe una función f biyectiva, donde, donde donde omega pertenece, bueno, a estas alturas espero que ya entiendan la notación, ¿no? Pertenece a algo con esto y los naturales. Y n significa los primeros n números naturales. Eso es lo que significa. Entonces, lo que yo escribí es que los enteros y estos son numerables. Numerables. En otras palabras, lo que escribí realmente fue que tenían la misma cardinalidad. Aquí. Esto fue lo que escribí. Lo que estoy diciendo es que existe una función biyectiva entre los enteros y los naturales y también existe una función biyectiva entre los naturales y los racionales y si existen esas funciones, pues obviamente existe una función biyectiva entre los enteros y los racionales. Eso es lo que estoy diciendo. En este caso de lo que puse de n, los enteros y q, las funciones o la omega que hay que poner, pues es las de los naturales. El IN se pone para los conjuntos finitos. Aquí lo puse así para simplificar, ¿no? Puede ser, bueno, algunos matemáticos dicen numerable infinito, que significa que hay que encontrar una función de los naturales al conjunto.
innumerablemente finito, que en realidad lo que quieren decir es que hay que encontrar una función de I sub n al conjunto. Es, es lo mismo. Entonces eso fue lo que escribí. Una vez conociendo bien lo que es funciones, hay que pasan a o brincan a este tema y de ahí salen un chingo, un chorro de cosas, ¿no? Y después ya ahí los matemáticos se preguntan más y más si los conjuntos todos tienen la misma cantidad de elementos, digamos, ¿no? Son numerables, pues. Y la respuesta es no, pues los racionales no lo son, y los irracionales, y obviamente los complejos tampoco, y así se van. Entonces ya empiezan a construir toda una teoría, ¿no? En su momento la verán. Después ya les dicen o les ponen algo así, les van a poner como que, a ver si me queda la letra, como que la calidad de los naturales es Alep cero. Después existen Alep uno, Alep 2, Alep 3 y así se van construyendo. Y después ahí se definen lo que son ordinales y cardinales. Un ordinal es como que un poquillo más general de un cardinal. Después algunos de ustedes lo van a ver. Los que se dedican al álgebra, pues lo sabrán, lo tienen que saber. Los que se dediquen a matemáticas discretas también, casi todos, ¿no? Tal vez los que se dediquen a finanzas, ellos ya no. Pues, pero pues tendrán que llevar un curso donde van a necesitar de estos conceptos y en algún momento lo tienen que revisar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo corregimos el ejercicio que me dijo Natalie? O sea, ya sabemos, uno, la G, su codominio no debe ser Z porque X entre 2 no siempre me da enteros. El uno lo manda a un medio y ese no es entero. Entonces, lo corregí de una manera, dije, va, pues lo voy a mandar a los racionales, ¿no? Sin embargo, una composición sí la puedo hacer, que fuera de G compuesto con F. La otra composición ya no, dominio de F no es Q. Entonces, ¿cómo la modificamos? Si modificamos la función G, sí podemos modificar la función, seguir trabajando en eso, pero ¿cómo la modificaríamos? ¿Cómo modificamos la función G? Que solo esté definido para números pares. Podríamos hacer eso, que solo esté definido para números pares, y a ver cómo nos beneficia y cómo nos perjudica esto. Am, ok, al parecer no nos perjudica. Ujú. Sí, es una solución, ¿no? Que solo esté definido para números pares. Y creo que es la que iba a tomar. La que yo quería poner era otra, eh, la propuesta de escoger fue esta, ¿no? Que G lo tome en los pares, o sea, aquí, tome una y lo mande X entre 2. Y ya esto sería G. Y esto obviamente está en los enteros. La que yo les quería proponer era definir G en X igual X entre 2 si X es par. Es par y X
más 1 sobre 2 si X es impar. ¿Por qué? Porque si X es impar, le sumo 1, pues ya me da par. Y ya lo puedo dividir entre 2 y eso ya sería un entero, ¿no? Pero vamos a trabajar con la que dice su compañero. Perdón, voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, el siguiente marco, creo, de trabajo, ¿cómo se llama? Ok, vamos a redefinir las funciones. Entonces, sean voy a tomar una X en los enteros y lo voy a mandar a 2X. Eso va a ser la función F. Ahora aquí, ya no voy a poner todo Z, voy a poner solamente los pares. ¿Por qué? Porque si yo tomo un número entero, lo multiplico por 2, ese número que me resulta es un número par. Ahora voy a tomar aquí voy a poner una Y y lo mando a Y entre 2. Y esto está en los enteros. Ok, ahora hay que analizar. ¿Puedo? Entonces las preguntas que debemos hacer es, ¿puedo considerar F compuesto con G y G compuesto con F? Hay que analizar, ¿no? A ver, entonces, y aquí tengo Z bajo F, me puedo ir a 2Z y con G me puedo regresar a Z, ¿no? Aquí con G. Entonces, como el codominio de F y el dominio de G son iguales, entonces sí puedo hacer la composición. G compuesto con F. Ok, bueno, voy a borrar esto. Esa cosa que puse significa que sea conmutativo, pero bueno. A ver, ahora del otro lado, quiero iniciar con G, Z, iniciamos con G, entonces, la pregunta aquí es, ¿puedo hacer esta composición? ¿Puedo poner F aquí? ¿Sí o no? Sí, Sí lo puedo poner. ¿Por qué?
Porque pues, lo que quiero es F compuesto con G. Pero a ver, dígame por qué puedo ponerla ahí. Porque después de la composición va a seguir mandando un elemento de Z a otro de Z, ¿no? De un mismo dominio a un mismo codominio. Bueno, el dominio y codominio Dominio. son iguales, ¿no? El dominio y el codominio, como que Pero, repartidos de otra ¿quién es forma. el dominio de F? Z. El dominio de F, ¿quién es? Z. Ajá. Entonces, nos queremos de una función que vaya de 2Z. O sea, de una función que tenga dominio este. Y la F no lo cumple, ¿o sí? F, Z. Y lo que nosotros queremos es una función que tenga dominio de los números pares. Que es un conjunto más chiquito que Z, ¿no? En, entonces, como tal, no sería F. Ahora sí, aquí sí en este ya puedo poner la notación de restricción. En realidad, esto sí, ya significa F restringida a 2Z. A veces creo que los matemáticos, dependiendo de quién sea el profesor, maneja como restricción respecto al dominio. Algunos solo le ponen este palito. Entonces ahí nada más como que funciona para lo mismo. Dependiendo de yo uso este para la restricción del dominio y uso este para la restricción del codominio, pero muy pocos lo usan, ¿no? Entonces, yo siempre sigo usando este de aquí. Tal vez cuando explico no tanto, ¿no? Pero ya escribiendo en LaTeX uso este símbolo para restricciones del dominio. Entonces, en realidad lo que yo tendría aquí para la composición sería F restringido a los pares. Entonces ya no tendría la composición de F seguida de G o G seguida de F, ¿no? Tendría F restringido a esto, que eso no es lo que queremos. Entonces casi le pegaban haciendo esa modificación. Pero ¿por qué? Porque el problema sigue siendo el mismo. Aquí es el problema. Ese es el problema. Y el problema radica en que F y F restringido a 2Z no son iguales. La F restringida significa, en lugar de tomar el dominio completo que es Z, solo voy a tomar los elementos pares. Y pues entonces ya no son las mismas funciones, ¿no? Como que tienen la misma regla de correspondencia, pero uno está más reducido en su dominio que el otro. Entonces hay que corregirlo. Voy a borrar esto. Ya no nos funcionó. Entonces voy a poner ahora sí el que yo creo que funcionará. Sea Z. La F la voy a dejar igual. Va a ser de X a 2X que está en
en Z. Y de Z voy a tomar una y mediante G lo voy a mandar. Lo voy a mandar Y sobre 2 si Y es par. Y Y más 1, en realidad pueden como que poner Y más 1 o Y menos 1. Cualquiera de los dos es par. Por ejemplo, el 3 que le sigue es el 4 y el atrás de él es el 2. Ambos son pares. Es impar. Impar. En cualquier caso, este sigue estando en los enteros. ¿Es correcto o no? ¿O tienen alguna duda en lo que es el cómo definir la función G? Ahora sí. Ahora si ustedes observan, ya puedo hacer la composición. ¿Por qué? Porque, de hecho, tanto en los dominios como conmigo, todos son zetas, entonces puedo componer por donde sea, ¿no? F compuesto con G. Ok, a ver allá, ok. Entonces ahora sí hay que probar lo que nos pedía, ver qué pasa G compuesto con F y F compuesto con G. Vamos a analizar qué pasa, ¿no? Entonces aquí hacer 1. Ya no voy a poner de muestra porque supongo que el profesor les puso de muestra que pasa esto, se cumple lo. Pero todo no lo pongo porque pues, definí una nueva función y ni siquiera sé si va a funcionar lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso mejor solo hay que analizar lo que tenemos. Sea, voy a tomar un elemento en el dominio de F, o sea, X en el dominio de F. Dominio de F. Este elemento, el dominio de F es los enteros. Ya que lo tomé, voy a ver qué le pasa si yo, digamos que a dónde lo manda la composición G seguida de F. Este por definición es f de x. Primero, f de x lo que hace a un elemento lo manda a 2x. Es decir, esto lo tenemos como 2x. La función g lo que nos dice es,
Si el argumento es par, divídelo entre 2. Si es impar, súmale 1 y después lo divides entre 2. Aquí yo me tomé un elemento X en los enteros y ese elemento puede ser par e impar. Sin embargo, primero le apliqué F y lo mandó a 2X. Ese 2X de cajón ya es par. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como es par, la G dice, pues divídelo entre 2. Y esto me dio X. Entonces, esto obviamente es la identidad en X, porque la identidad en Z, porque la identidad dice, pues a cada elemento déjalo igualito, ¿no? Y ya. Entonces, aquí podemos concluir que, por lo tanto, G compuesto con F es igual a la identidad de Z. ¿Por qué? Porque estamos probando que cada punto en el dominio que es Z lo manda a ese mismo puntito. O sea, la identidad evaluada en ese puntito. ¿Por qué? Porque la igualdad, a ver, se lo pongo de este lado de acá. F y G, bueno, voy a poner otras letras. Otra vez, eta y xi, que sean funciones de a B, funciones son iguales, si eta de A es igual a xi de A para todo elemento en A. Entonces aquí lo que estoy con la G compuesto con F y la identidad. A ver, el dominio de la F compuesta con, digo, de la G compuesta con F es Z y el codominio es Z. La identidad en Z, el dominio también es Z y el codominio sigue siendo Z. Entonces eso sí puedo como que ver si son iguales o no. Y para probar que sean iguales hay que probar que cada elemento en su dominio lo mandan al mismo elemento, ambas funciones, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que hicimos en este caso de aquí? Ahora chequemos el otro lado. Sea X, bueno, Y. A ver. Bueno, aquí le puse dominio de F porque es Z, ¿no? Le voy a poner dominio de G compuesto con F, que sigue siendo la misma Z. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad lo que está haciendo la G compuesta con S, el dominio de la G compuesto con F es el mismo que el dominio de F. O sea, este y este tienen el mismo dominio. Mismo dominio. Y ya, ok. Y lo mismo pasa con el otro. El dominio de aquí tiene el mismo dominio.
Tiene mismo dominio. Ya. Ok, entonces voy a tomar un elemento en el dominio de F compuesto con G. Que ese sigue siendo Z. Entonces lo que tenemos que probar o lo que supuestamente hay que probar es que, ok, en la otra parte hay que probar que F seguida de G es diferente de la identidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué significa que dos funciones sean diferentes? A ver, alguien que me diga, ¿qué significa que dos funciones sean diferentes? Disculpa, yo recuerdo que el profesor dijo que para que dos funciones, digo, yo sé que tu pregunta es que sean diferentes, pero permíteme explicarte antes qué nos explicó el profesor, para la redundancia, sobre qué son dos funciones iguales. Se deben de cumplir tres características: que tengan mismo dominio, mismo codominio y misma regla de correspondencia. Ajá. Entonces digo, disculpa, a mí se me ocurre decir, bueno, si son dos distintas, pues no se debe de cumplir, bueno, esto no tengo dudas, si al menos una de las tres. Ok. Sí. Digamos que en la definición que tú me estás dando, sí, es correcto, ¿no? Es correcto que al menos una de las tres no se cumpla. He ahí la observación que les hice al principio, a ver, déjame regresar para decirte dónde. Aquí, donde te dije que estas dos funciones no usen la misma f. ¿Por qué? Porque estrictamente no es del todo correcto. O sea, no son iguales, son funciones diferentes, tienen codominio diferente, que fue lo que escribí acá abajo, ¿no? Ese es en ese sentido. Y es correcto lo que dices. No son iguales porque, al menos en esta que tenemos aquí, el codominio de f es el codominio de f prima es la imagen de f, que puede que la b y la imagen de f sean iguales, pero no siempre, ¿no? En general, no siempre. Que no puedes decir, si tengo una función f de a a b y después lo mando de a la imagen de iguales, son funciones diferentes. Entonces, ahí entra lo que tú me acabas de decir, lo que les dijo Mario Pineda. La primera condición es que los dominios deben ser iguales, los codominios también deben ser iguales, y la regla de correspondencia debe ser igual. Son tres condiciones. Ok, si él se los desglosó en tres, está bien, perfecto. Entonces, con eso, aquí deberían ustedes saber que esta f y f', aunque tengan la misma regla de correspondencia, pero tienen codominios diferentes, son funciones totalmente diferentes en el sentido de que pues, no se cumple la definición de igualdad de función, ¿no? Porque la definición es esa, ¿no? Codominio igual y regla de correspondencia igual. En esta cosa que tenemos aquí, la f y la f solamente cumplen dos, que el dominio sea el mismo, que es A, y que la regla de correspondencia sea el mismo. Sin embargo, no cumple la otra, que la B y la imagen de F son diferentes. Entonces, pues una vez sabiendo que lo que le dijo Mario Pineda, pues ya, pues esto que les acabo de escribir, pues, sería pues, como complemento nada más, ¿no? Ahora, aquí tenemos, a ver, déjate, escribo
Aquí. La identidad lo que yo te escribí, bueno, a ver, antes de escribir lo que iba a escribir acá abajo, en la definición que yo les acabo de poner aquí de igualdad de función, si tú te das cuenta, ustedes se dan cuenta, yo omití los dos, no lo mencioné estrictamente en decir, deben de tener mismas, dominio, mismo codominio, sin embargo, está implícito en lo que escribí. ¿Por qué? Porque estoy tomando funciones de A a B. Ahí ya estoy diciendo, deben tener mismo dominio y mismo codominio. Y la otra simplemente lo complementé diciendo, pues también debe tener la misma regla de correspondencia. Entonces son equivalentes, ¿no? Solo que pues Mario Pineda fue más sofisticado, dijo más explícito. En ese caso sí fue más explícito, ¿no? Dijo, son funciones iguales si tienen dominio igual y codominio igual y además la regla de correspondencia. Y yo lo que hice fue, tómate dos funciones de A a B, o sea, ya estoy diciendo, debes considerarte que tengan mismo dominio y mismo codominio. Y después dije, pues solo verifica entonces que la regla de correspondencia se cumple. Eso fue lo que yo escribí. Suponiendo que pues me entendiera, ¿no? Entonces, aquí esto fue igualdad de funciones, ¿no? Definición, igualdad de funciones. Entonces, voy a poner aquí definición. Nada más definición. Diremos que dos funciones f, dos funciones eta y xi son diferentes si ahora sí lo que dijiste, ¿no? Si uno, el dominio es distinto del dominio el dominio es diferente del codominio de este. Y por último, si si 3 existe una X en el dominio de F, en principio le voy a poner aquí intersección, pero cuando se cumpla la igualdad, pues esa intersección pues es la misma, ¿no? O sea, es dominio de F igual a dominio de G, tal que F de X es diferente de G de X. Voy a poner X0. A ver, aquí, es diferente si se cumple
se al menos una de las siguientes Ya. Esa es como que la definición, ¿no? Es una de las siguientes. El dominio sea distinto, los dominios sean diferentes, que el codominio sea diferente, o que exista un punto en la intersección de los dominios, que sea, que las imágenes sean diferentes, pues. ¿Es correcto o no están de acuerdo con esa definición que les estoy dando? Sí, está bien. Ok. Muy bien, entonces, ahora, el objetivo entonces para ver que dos funciones no son iguales, hay que, con al menos que se cumpla uno de esas, pues ya, decimos no son iguales. En nuestro caso tenemos lo siguiente. La, bueno, nada más tenemos que bueno, lo escribo como, tenemos que el dominio de la identidad es Z, ¿no? Que es igual al dominio de F compuesto con G. Y el codominio de la identidad es igual al codominio, bueno, es igual a Z, que también es igual al codominio de F compuesto con G. Entonces, la condición, la definición de que dos funciones no sean iguales, o sea, que sean diferentes, la condición 1 y 2 no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, de hecho, aquí están, los dominios son iguales y los dominios son iguales en nuestro caso. Probar que esas dos funciones son diferentes es probando la condición 3, es decir, que exista un elemento en Z cuyas imágenes sean diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que dar un elemento, cuando dice existe, pues lo que tenemos que hacer es, hay que dar explícitamente quién es esa X0. A ver, en resumen, hay que dar un X0 tal que bajo la composición sea diferente de X0. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahora, F compuesto con G. ¿A quién debo tomar? ¿A quién creen que debo tomar? A ver, ¿quién me conviene?
uno impar, ¿no? A ver, vamos a ver el 3. G de 3 me dice, lo puedo hacer con cualquiera, con cualquier impar. A ver, ahora sea X0 aquí, impar. En general, ustedes pueden hacerlo con un X0 muy particular, ¿no? 3, 5, 7, creo. Porque el inciso 3 o el circulito donde le puse 3, esa propiedad dice existe X0. Con que den 1 es suficiente. Ahorita yo voy a poner X0 impar porque, pues, para hacerles saber que pues, con cualquier impar, pues, funcionaría, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora sea X0 en Z impar. Ahora veamos quién es F compuesto con G evaluado en X0. Esto es F de G de X0. Esto implica que F es igual a F. Ahora, X es impar. Y G dice, si es impar, súmale 1 y después divídelo entre 2. Entonces, esto es X0 más 1 entre 2. Y la F dice, cualquiera que tengas ahí, multiplícalo por 2. Entonces, el resultado nos da X0 más 1. Y obviamente esto es distinto de X0. Cualquier X0 que sea, será diferente. Y el X0 pues es la identidad en Z de X0. Y ya, con esto estamos concluyendo que pues estas funciones no son iguales, ¿no? Bueno, ya no me cabe aquí. Había que concluir algo así como, por lo tanto, a ver, lo voy a poner acá abajito. Por lo tanto, F compuesto con G es diferente de la identidad en Z. Más o menos a ver si se entiende. Ahí. Bueno, identidad en Z era. Entonces ya, este sería el ejemplo, ¿no? Ya corregido. Estamos. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Más o menos queda claro cómo se trabaja, cómo se prueban estas cosas, ¿no? Pues prácticamente es entender las definiciones y qué es lo que queremos hacer. ¿Pueden decirme alguna duda? Bueno, les quería preguntar a ustedes que están presentes ahorita. No sé si les gustaría que mañana tengamos el taller que les debo. O sea, continuar con esto, tal vez. ah, pues ahorita, pues ya tardamos como una hora, ¿no? Este es el problema de las cosas en línea que se tarda mucho. Por ejemplo, mañana podríamos ver una función biyectiva a los enteros, una función biyectiva. Bueno, creo que estoy escribiendo algo que
no sé si entienden. A ver, esa simbología que está ahí, espero, no sé, a lo mejor y Mario ya se los presentó. Cuando le ponen, a ver, cuando ustedes tienen dos conjuntos A y B, y alguien les dice, voy a poner esto, y ponen esto que está aquí como, pues es como una flechita, ¿no? Esto significa que es inyectivo. Y para decir que es sobre, lo que hacemos es escribir esto. Como que al final dos Oye, flechitas. Juan Carlos, Dime, te escucho. No estoy escuchando nada, Gustavo. Gustavo, si estás diciendo algo, Gustavo, no escucho nada, ¿no? Bueno, lo que me dice algo, Gustavo, aquí, estas dos flechitas que están aquí, significa que la función es suprayectiva. Y para decir que es biyectiva, lo que hacemos es escribir esto. Significa F es. oye, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí. Es que, disculpa, mi red está fallando porque ya está lloviendo. Sí, te acabo de enviar Es, a tu cuenta de correo el PDF, el último PDF que nos envió el profesor de la tarea. Es que ok. me quedó la duda de eh, si efectivamente se debía corregir ese ejercicio. Es el número 18 en el PDF que te acabo de enviar. No sé si más adelante gustes checarlo A ver, para que puedas ver directamente cómo lo escribió el profesor. me lo mandaste a cuál correo. ¿Al de Juan.cruz o al de la que tengo con dominio encima? Al de Gmail. Ok, Gmail. Entonces aún no me llega. Yo creo que está por llegarte porque lo acaba de enviar en Ok. este momento. Por lo mientras pueden como que copiar esto si quieren, ¿no? Lo que les Sí, acabo de escribir, este, ahí. ¿Por qué? Porque puede que a veces, bueno, ya el curso se termina, puede que mañana lo use, ¿no? Porque nos evitamos decir, sea F inyectiva, solo decimos sea eso que está aquí y ya estoy diciendo que F es inyectiva. O sea, lo que tengo abajo en la segunda línea,
y ya estaría diciendo que es sobre. Y lo que tengo abajo, pues ya estaría diciendo que es biyectiva. Ya me llegó. El 18. Ah, ok. Sí, no, como lo escribió Mario, no está mal el ejercicio. Como lo escribió Mario, no está mal. Bueno, solo que, pues Natalie le faltó algo. Los corchetitos son importantes, ¿no? ¿Qué significa esto de aquí? Entonces aquí, observación, me voy a poner nota, ¿no? Nota. Esto de aquí, no sé, de los reales a los reales. Digo, de los reales a los enteros. Significa la función piso, dada por, dada por, se toma un real y lo que le asigna es como que el primer entero atrás de él. A ver aquí. Igual al. Voy a poner, no sé, lo voy a escribir en palabras, porque, bueno, mejor lo escribo en símbolos, después les explico qué significa. Ah, el mínimo, este, el mínimo entero Z. A ver. A ver, dejar cómo se los escribo. Lo que quiero escribir es que te agarras el, el número real X y te fijas cuál es el entero por abajo de esa X. Por ejemplo, a ver, si tienen, no sé, el 1.5, el entero más cercano por abajo de él es el 1. Entonces lo que hace la función piso de 1.5 le asigna 1, igual a 1. Gráficamente, ¿cómo se verá? Ahorita escribo bien la función piso. Gráficamente lo que están haciendo con la función piso se está haciendo es que, digamos, aquí está un 1, aquí está el 2, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. Voy a continuar con el 3 y el menos 3. El 3 y el menos 3. Lo que está diciendo es, voy a usar un color rojo. Los números que están entre 0 y 1, la función piso les asigna el 0. Aquellos números que están entre, aquí voy a poner 1, 2, menos 1, menos 2. Los números que están entre 1 y 2, pero que no son 2 todavía, les asigna el número 1. Aquí voy a poner, este es cerradito, este es abierto, aquí es cerrado, aquí abierto.
Y los números que están entre 2 y 3, incluyendo el 2, pero que no son 3, les asigna este. Es como que una función escalón, como que están escaleritas, ¿no? Y los números que están entre -1 y 0, pues el número más chico, digamos, el entero a la izquierda de ese número, pues es el -1, ¿no? Es este. Y lo mismo pasa con el de acá. Así. Entonces, esa es la función escalón. ¿Cómo se escribe esto? De manera mejor, de manera, no en palabras, que en palabras sería así, miren. Sería, es el entero. Ahí. El entero más cercano a X por la izquierda. En otro puedo decir como que por abajo, ¿no? En lugar de decir por la izquierda, puedes decir por abajo. Sería en palabras. Si, digamos, lo quiero escribir más, más matemático, podríamos decir, sería como, este, a ver, ¿cómo sería? No sé, bueno, tengo que hablar con distancias, pero a ver cómo lo pongo. Sería el mínimo Z. Ok, sería, a ver, el máximo Z en los enteros tal que Z está por abajo de X. Sería como que la función piso. Hay otra función, la función techo le dice, ¿no? La función techo en esencia casi es lo mismo. La otra función se escribe así. También va de los reales a los enteros. Y está dada está dada por, te tomas un X y lo igualas al mínimo entero, tal que, eso es por como que por la derecha, tal que la X sea más chico que si la X sea más chica que la Z. Por ejemplo, aquí donde les puse el ejemplo del 1.5, la función techo estaría diciendo que es 2. La función techo de 1.5 es el 2. Es como que el número entero por arriba del número que tenemos.
Eso es lo que está diciendo. Y también me da una función escalón, solo que, a ver, lo voy a poner en verde. Lo voy a poner en verde. La función techo, ¿qué es lo que hace? Los números que están entre 0 y 1, sin tocar el 0, pero si tocan el 1, sería este. Los que están entre más grande que el 1 y más chicos que el 2 serían estos. Y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, los que están desde -1 a 2, pues sería esto. Y en el siguiente sería lo mismo. Aquí. Esas serían como que sus gráficas de la función de hecho. Ahora, existe otra función como que es ni la techo ni el piso, ¿no? Es la función entero, que es la que tienen en su ejercicio. Aquí voy a hacer una observación o un recordatorio. Ahí, un recordatorio. Si X está en los reales, entonces a X lo pueden expresar de la siguiente manera. X es igual, le voy a poner, nada, le voy a poner, no sé, donde ustedes dicen, esta es la parte entera, y este de aquí es la parte decimal. Como aquí, por ejemplo, el 1.5, la parte entera es el 1, y el punto 5, pues es la parte decimal, ¿no? Entonces, una vez recordando eso, se define esto, la función entero, va de un real a los enteros, dada por es igual para toda X en los reales. Es como que te dan un número, ignora la parte decimal y quédate con la parte entera. Eso es lo que está diciendo en el ejercicio 12 de la tarea que escribió Mario Pineda. Entonces, pues no está mal el ejercicio, ¿no? Es correcto. Esa función va de los enteros a los enteros. Solo que ahí se está considerando la parte entera, no completo. Por ejemplo, en un medio sería 0.5, la parte entera sería el 0. Eso es lo que está pasando.
Y la parte entera y la parte, digo, las funciones no son iguales. Aquí hay que recalcar que la función piso y ni la función techo no es igual a la función, este, ¿cómo le dicen? Función parte entera, creo que se llama. No son iguales. ¿Por qué? Ahora la voy a poner en un color, pues, azul. Parece que aquí es azul, pero no sé cómo se va a ver. Este, por ejemplo, el 0.5, los números que estén entre 0 y 1, antes de que le peguen al 1, la parte entera sería 0. Lo voy a poner aquí arriba, por arribita, para que no se traslape. Y pues el 0 también sería 0, ¿no? Ahora, los números que están entre -1 y 0, o sea, son como que menos 0 punto y algo. Esos también siguen siendo 0, excepto cuando lleguen al -1. Aquí es donde hay la diferencia entre esos, ¿no? Ay, bueno, y pues ahí analizan los demás. Ya después para acá se sigue luego del otro lado, y aquí. Ya, entonces hay una diferencia, la diferencia de estas funciones, pues digamos que radica aquí, ¿no? En alrededor del 0. Entonces, ahí hay diferencia. Entonces, pues lo que hicimos en el ejercicio que dijo Natalie, pues lo corregí de otra manera, ¿no? Y también nos funcionó. Y también la de Pineda, pueden analizarlo y verán que también funciona para lo que se pide. Entonces, la siguiente, o sea, mañana, si ustedes quieren, mañana continuamos y podemos ver, o sea, Como gustas, Juan Carlos. bueno, pues por mí está bien, ¿no? Ustedes son los que me pueden decir sí o no, tal, y me dicen, pues ya me cansé de estar viendo esto. Bueno, por mí puede seguir, no sé los demás. Ok, bueno, entonces mañana continuamos con esto, pues con más ejercicios, ¿no? Pues entre esos voy a tratar el ejercicio que dijo Avi y lo demás. Ahora, creo que ustedes son o han visto tal vez las noticias que al parecer esta situación pues se va a alargar, ¿no? El siguiente trimestre creo que van a trabajar de manera igual. Entonces lo que les quiero hacer como que tal vez una recomendación pueden o no considerarlo. Este, en ¿Por qué? Porque he visto que hay muchos problemas con la conexión a internet, de tal vez algunos de que entran a salen y de lo que sea, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en los lugares donde no llega un internet de fibra óptica, estoy usando un plan que me da Telcel, ¿no? Sí está un poco cariñoso, ¿no? Vale 400 al mes, pero pues donde yo vivo no hay fibra óptica, entonces no puedo obtener acceso ni a Axtel ni a nada de eso, ¿no? De Telmex ni Total Play. Entonces, las únicas opciones para lugares, pues, digamos que por donde yo vivo, o donde vive la gente, donde no llega ese tipo de tecnología, son las compañías telefónicas como AT&T, Movistar, Unifón, Telcel, y todas esas tienen algo que le llaman Internet en casa. Entonces son planes diferentes y dependiendo de la capacidad de pago, pues pueden escoger la más barata, ¿no? Pues el mío pues, es una de las más baratas, son 400 pesos. Y te dan acceso a Internet, pues el Internet es bueno, ¿no? Puedo transmitir videoconferencias. El problema es que te limitan en cuanto a datos. Son 100 gigas, me parece, al mes. Cada mes yo puedo gastar 100 gigas en solo pues, transferencia, solo lo uso para esto, no hay para más. Entonces, aquellos que vivan lejos de los lugares, pues de las ciudades principales, pues
como que es una buena opción tener un internet así. ¿Por qué? Porque pues, al menos te ayuda a mantener las clases en línea, ¿no? Pero es solo una recomendación y ya ustedes deciden si, bueno, aquellos que pues no tienen internet cercas como la gente que vive en la Ciudad de México, ¿no? O los alrededores de la ciudad o los capitales de los estados, ¿no? Son opciones buenas. Y bueno, eso solo era una recomendación, porque hasta donde sé creo que se va a continuar igual. Entonces, de mi parte hoy sería todo. Mañana continuaríamos con lo que sigue. Y es que no tienen inconveniente con ello. Sí, está bien, Juan Carlos. No, es una duda. Entonces, ¿el ejercicio queda igual como lo resolviste? Ah, pues sí, en mi caso, pues es una solución. De hecho, di otra función, ¿no? Una función G diferente a la que usó el doctor Mario Pineda, pero pues queda igual, pueden intentar probarlo, ¿no? De hecho, pueden iniciar con eso, por ejemplo, tal vez funcionaría como el 1.5 en la otra parte. Solo que ahí sí hay que probar ciertas propiedades de la función entero, o conocerlas al menos, ¿no? Pero si Está gustan, mañana lo podemos tratar. El ejercicio que puso él con la función que dio, pues lo tratamos, ¿no? No hay problema. bien, porque me dio curiosidad. Gracias, Juan Carlos. Sería todo. Sí, sale pues. Entonces, mañana iniciamos tratando el problema que ya resolvimos otra función G, pero ahora la vamos a tratar como está la función G que dio el doctor Mario Pineda, que es con la función entero. Sí, está bien. Disculpa, la última pregunta, ¿cómo a qué hora sería? Sí, es lo que mismo que preguntó Avi. Bueno, pues yo ya prácticamente terminé con el otro curso que era cálculo integral, ya no voy a dar asesoría, así que ustedes pueden decirme más o menos como a qué hora les conviene. A ustedes les pregunto porque son los que entran, ¿no? Yo puedo, bueno, todo el día, pero yo propongo a las 5 de la tarde, no sé el resto de mis compañeros. Por mí está bien, ¿no? A las 5. Ok. Entonces, mañana a las 5 les mando el link y tratamos ese problema que dijo, a ver, dijo, Avi, tratamos ese problema y tal vez veamos lo de las funciones biyectivas que puedo mandar de los enteros, digo, de los naturales a los enteros, de los naturales a los racionales. Ahí voy a tener que hacer una composición y de los enteros a los racionales. Y pues obviamente ahí en todo el proceso tengo que probar que las funciones que doy son biyectivas, sobreyectivas y pues ya probando eso digo que son biyectivas, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. Ok, entonces por hoy sería todo y gracias por asistir. Sí, gracias a ti.